Algunos colombianos se preguntan por qué el senador Jorge Enrique Robledo ha hecho un énfasis tan grande en su oposición a los tratados de libre comercio y al TLC. Inclusive los que me conocen con más tiempo saben que yo estoy en esta lucha desde 1990, desde bastante antes de llegar al Congreso de la República. Expliquemos el asunto a partir de este hecho. El libre comercio en Colombia no va a empezar con los tratados de libre comercio. Lo que van a hacer los tratados de libre comercio es profundizar un libre comercio que ya existe y volverlo irreversible. El libre comercio empezó en Colombia en 1990 en el gobierno de César Gaviria Trujillo. En esos días no se llamaba libre comercio, en esos días se hablaba de apertura, de neoliberalismo principalmente. Después se ha hablado de globalización y ahora se habla de libre comercio. Digamos entonces, para empezar, que esas son distintas frases para definir el mismo fenómeno. En 1990, cuando empezaron estas políticas, unos pocos colombianos, muy pocos, nos opusimos a ellas y advertimos que esas políticas neoliberales que llamamos en esos días iban a generarle enormes daños a la economía nacional. Otros dijeron que iba a ser muy bueno. Bueno, en este momento ya entonces tenemos 20 años de experiencia con respecto a qué es lo que pasa. Y los hechos, la experiencia, no las teorías, las realidades, nos permiten demostrar hasta la saciedad que primero el libre comercio le ha hecho un daño descomunal a la nación colombiana. Y segundo, que de mantenerse el libre comercio no será posible escaparnos de la trampa del atraso y de la pobreza en la que está preso este país. Cualquier ciudadano informado que haga un balance de lo que ha sucedido en estos 20 años tendrá que coincidir conmigo que en Colombia y en el mundo, pero estamos hablando de Colombia, libre comercio es sinónimo de quiebra del aparato productivo, de la industria y del agro y de desbarajuste de los negocios en general. Es sinónimo de gran desempleo, es sinónimo de bajos salarios y es sinónimo de pobreza y de miseria. Eso es lo que los hechos nos han dicho a lo largo de estos 20 años. Miremos un poco algunas partes. El caso del agro es el caso del que más hemos hablado y es suficientemente conocido. Colombia en 1990 era autosuficiente en la producción de alimentos. Hoy estamos en una situación de importar 10 millones de toneladas de productos del agro. En un país donde hay agro suficiente para producirlo, aquí tenemos tierras de sobra, tenemos aguas de sobra, tenemos gente en el campo de todo tipo de sobra para producir esos alimentos que hoy estamos importando, importación que es sinónimo de desempleo, de pobreza, etcétera, etcétera. En el caso de la industria, si se quiere, es peor que lo del agro. El desbarate del aparato industrial colombiano en estos 20 años ha sido inmenso. Prácticamente desaparecieron las fábricas de textiles o están reducidas al mínimo, pérdidas gravísimas en confecciones, en la industria de la zapatería, la metalmecánica prácticamente desapareció. Llevamos además esas 2 décadas en que prácticamente no se ha creado una sola industria nueva en Colombia. Estoy hablando de industria manufacturera, o sea que uno puede demostrar hasta la saciedad que el libre comercio nos ha generado ya a estas alturas, cuando todavía no es libre comercio del 100%, daños inmensos a la economía colombiana. ¿Qué otras cosas han pasado en estos 20 años? Han pasado también que el régimen colombiano cada vez es menos una democracia y es más una plutocracia. Si se dice que la democracia es el gobierno del pueblo, y eso es lo que significa etimológicamente, la plutocracia es lo contrario, la plutocracia es el gobierno de los monopolios y de las transnacionales, porque la otra cosa que ha sucedido en este periodo no es solo el empobrecimiento de nuestros compatriotas, sino el brutal enriquecimiento de unos cuantos monopolios y transnacionales que se han venido quedando con toda la riqueza nacional. Las privatizaciones son parte del libre comercio. ¿Qué pasó con las privatizaciones? Que los bienes que eran públicos, los monopolios que eran públicos, se volvieron monopolios privados y en buena medida propiedad de las transnacionales que se aprovechan de esas circunstancias para esquilmar a los colombianos pues, de manera prácticamente ilimitada. O sea, que la desnacionalización de la economía nacional es otra de las características de la etapa. Y desnacionalización quiere decir que estas empresas cogen la riqueza que sustraen de Colombia, que le sacan a los esfuerzos de los colombianos y las mandan al exterior, a que generen desarrollo en el exterior y a que dejen la pobreza y las dificultades en el territorio nacional de Colombia. Ya casi que ni impuestos pagan.
En Colombia los plutócratas, si ustedes observan lo que viene sucediendo en todo este periodo es que le suben y le suben los impuestos al pueblo raso y a las capas medias a través de mecanismos como el IVA o los gravámenes a la gasolina y otras formas de impuestos indirectos, mientras les rebajan los impuestos al gran capital, y me refiero a monopolios y transnacionales principalmente, porque es evidente que el libre comercio es el estrangulamiento en Colombia de la pequeña y mediana producción, de la pequeña y mediana propiedad. El presidente Uribe decía la otra vez que hacer de Colombia un país de propietarios, pero lo que no nos dice es de cuántos. También hace alaraca con el cuento de la confianza inversionista, pero la confianza inversionista es solo para los monopolios y las transnacionales y unos cuantos compadres, ¿cierto? Unos cuantos criollos vinculados de una u otra manera a esos intereses de los monopolios y de las transnacionales. O sea, este es el balance. Bueno, ¿qué quieren hacer con los tratados de libre comercio? Ya la mencioné. Primero, hacer irreversibles las reformas neoliberales de los años pasados y además agravarlas. ¿Qué va a pasar si el TLC con Estados Unidos y Canadá y Europa entra en vigencia? Pues que se va a arruinar más el agro. Hoy, por ejemplo, en Colombia todavía hay producción de leche, pero se acaba con el TLC. Hay producción de arroz, pero se acaba con el TLC. Hay producción de cerdos, pero debe acabarse con el TLC. Y en el caso de la industria parecido, va a haber mayores pérdidas industriales si esos tratados entran en vigencia, porque entre otras cosas, digamos con franqueza, hablar de que un país débil como Colombia puede desafiar a potencias como Estados Unidos, Europa, pues es abusar de la ingenuidad de la gente, es mentirle de manera calculada a los colombianos para engañarlos. Eso es la realidad de lo que sucede. Pero además en el libre comercio se quedan con todo, se quedan con el sector financiero, las telecomunicaciones, con las compras públicas, golpean el medio ambiente, sí que empobrecen, por supuesto, a los trabajadores y a las relaciones laborales. Entonces, digamos que lo que van a hacer con esta cosa de los tratados de libre comercio no es ni siquiera más de lo mismo, me decía un amigo mexicano, no, me decía, senador, es peor de lo mismo. O sea, más desastres a la economía nacional, y esta es la razón por las cuales nos oponemos. Aquí nos dicen de manera falaz los amigos del gobierno, no, senadores, que los negociamos bien. Paja, no negocian nada. ¿Qué van a negociar? Si es que Estados Unidos tiene definidos los tratados de libre comercio como una especie de forma Minerva, en donde lo único que cambia es el nombre del país, una vez ponen México, otra vez ponen Perú, otra vez ponen Colombia. Y los negociadores colombianos se someten con toda mansedumbre a las órdenes de los negociadores gringos, que no engañen a la gente, que no les digan falsedades. Los gringos redactan los tratados y los europeos se hacen con eso lo que se les da la gana, y es en beneficio de esos intereses extranjeros. Lo detallo un poco. ¿Cómo es el asunto? Las transnacionales gringas europeas dicen, bueno, nosotros en Colombia queremos esto y esto y esto y esto y esto. Eso que dicen las transnacionales se lo llevan al gobierno gringo o al gobierno europeo. Y el gobierno gringo o europeo coge eso y lo convierte en un tratado, y eso es lo que nos imponen. Esa es la realidad de lo que estamos teniendo. ¿Por qué hay colombianos o por qué la cúpula del poder en Colombia le gusta esto? Pues porque ellos son socios menores, son calanchines, correveidiles, démosle el nombre que se quiera poner. Estamos en manos de unas minorías que separaron su suerte personal de la suerte de la nación, a las que les va bien aun cuando al resto del país le va mal, a las que incluso le va mejor cuando al resto de sus compatriotas les va peor. Por eso Colombia hoy es el país séptimo en peor desigualdad social en la tierra. Solo hay 6 que son peores que Colombia. Yo pienso que si Uribe logra reelegirse vamos a quedar con medalla de oro en desigualdad social. Y entonces a esos compadres del gobierno, a los que les va tan bien, pues les gusta que haya más libre comercio. Digamos una última cosa. ¿Quiere esto decir que el senador Robledo esté en contra de que Colombia se relacione con el resto del mundo? ¿Quiere esto decir que estamos en contra de que Colombia se relacione con el propio Estados Unidos? Por supuesto que no. Queremos que Colombia se relacione con el mundo, pero en negocios de beneficio recíproco, de respeto mutuo, respetando la soberanía nacional, o sea, negocios donde ellos ganen, pero nosotros también ganemos, no negocios de mula y jinete, donde nosotros somos la mula a la que apalean sin ninguna consideración. Lo que estamos pugnando es por lograr algo parecido a lo que lograron los patriotas hace 200 años cuando se independizaron de España. Ellos no dijeron,
hace 200 años, nuestros antepasados, que era que querían aislar a Colombia del mundo. No, dijeron queremos relacionarnos con el resto del mundo, pero no a través del yugo de la corona española, no como colonia de España, sino como una nación independiente y próspera. Es eso en lo que estamos. Entonces, las mejores relaciones con el mundo, particularmente con los países vecinos, con el mundo latinoamericano, pero al final con todo el mundo. Pero repito, no relaciones de mula y jinete, sino relaciones que le permitan al pueblo colombiano, a la gente de Colombia, tener un empleo decente, tener un negocio decente, tener ingresos decentes y, por supuesto, mejorar sus condiciones de existencia.